que al cierre del año la inflación pueda superar las expectativas del mercado, que son altas? Mira, hay varios elementos. Los precios al productor, que siempre van un poco más adelantados que los precios al consumidor, ya están arriba de 12%. Es muy probable que parte de este incremento en los precios empiece a traducirse en precios al consumidor. No todo. Es decir, no podemos afirmar que la inflación en precios al productor, que puede ser 12%, se traduzca toda en precios al consumidor, porque una parte importante de los precios al productor incluyen los productos de exportación. Es decir, muchos de los productos que se exportan tienen insumos en un porcentaje muy alto, importados también, y estos se traducen inmediatamente en el nuevo precio del dólar. A pesar de que ha cedido el tipo de cambio y que tenemos un tipo de cambio alrededor de 19, ligeramente por abajo, sí algunos productos indudablemente incrementarán su precio. Eso es de una parte. De otra parte, tenemos los incrementos en productos primarios específicos, en algunos alimentos que estacionalmente se incrementan y sí nos pudieran llevar arriba del 5%. Nos parece difícil que podamos terminar el año abajo del 5% por estos dos componentes, los productos primarios. No es difícil que volvamos a ver algún incremento en las gasolinas, dependiendo de lo que suceda con el precio del petróleo. Arabia Saudita, por ejemplo, ha insistido en mantener los límites de producción, lo que podría volver a llevar a un incremento en el petróleo y por lo tanto en la gasolina. Es decir, tenemos elementos internacionales, tenemos los precios de los productos primarios, alimentos sobre todo, y el impacto del tipo de cambio. Creemos que sí, claramente puede estar por arriba de 5% la inflación. Con esto, Luis, la convergencia hacia el objetivo de 3% del Banco de México podría ir más allá de 2018. Pudiera ser. Todo va a depender de nuevo, pues de cómo veamos el precio del petróleo. Ese va a jugar un papel muy importante. Indudablemente las cosechas, como sabemos, tienen un impacto y eso tiene que ver con la cantidad de agua que exista, con las lluvias, pero el tipo de cambio seguirá siendo el precio clave en estos movimientos. Si el tipo de cambio se sigue manteniendo alrededor de esto, alrededor de 19 pesos, no tendríamos que pagar un dólar más caro por los bienes importados. En ese sentido, debería empezar efectivamente a converger hacia el 3%. A lo mejor hacia fines del 18 podemos ver una menor presión en los precios, pero va a depender en gran parte de que efectivamente haya también una disciplina fiscal que necesitamos con tanta urgencia. Si la disciplina fiscal efectivamente se restringe a los presupuestos, si no se utilizan los ingresos excedentes para ser gastados también y por lo tanto también presionar la demanda, podríamos empezar a converger hacia fines del 18, principios del 19, Víctor. Ayer conocimos que los salarios contractuales se elevaron 4.7% anual en marzo, pero venimos de un 3.4% en octubre pasado. ¿Hay riesgo de ver efectos de segundo orden en la formación de precios en la economía, incluidos los salarios? Indudablemente. Es decir, los salarios contractuales tienen su periodicidad que es diferente a la del salario mínimo, ¿no? Sí, la respuesta indudablemente sí. Este incremento en los salarios contractuales pues implica claramente incremento en los costos de producción
y en muchos de los productos pueden ser trasladados a los precios finales de los productos. Un segundo incremento, tanto en salarios mínimos como en los salarios profesionales que se llamaron a principios de enero, no parece que vaya a tener lugar. El incremento del salario mínimo fue suficientemente alto para más que cubrir esta inflación de 5%. Indudablemente el poder adquisitivo se reduce, pero no se reduce tanto como para borrar, eliminar todo el incremento que se dio. El salario mínimo debe estar todavía alrededor de un 5% de incremento en términos reales al final del año, lo que sin duda todavía permite que el poder adquisitivo de aquellos que reciben el salario mínimo cubra por encima del año pasado sus requerimientos. Habrá que ver cómo vienen los precios de los bienes primarios, de los alimentos, que es lo que más pueden afectar el poder adquisitivo de los grupos de menores ingresos, Víctor. Bien, Luis Fonserrada, muchas gracias por la explicación. Un placer, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes.